Listo. Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un refuerzo. Vamos a hacer un refuerzo de los temas que les he enviado el día lunes, ya en el curso de desarrollo personal y ciudadanía. Los temas que yo voy a evaluar en el examen final es sobre el coronavirus, los síntomas, tratamiento, prevención y vacuna, que en relación a lo que trabajamos en el mes de marzo y entre abril, a comparación de ahora, hay datos que han cambiado. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, por eso justamente es importante hacer el refuerzo. También vamos a hablar del sujeto de derecho, vamos a recordar un poquito de los derechos humanos, las garantías constitucionales, cuántos eran, en qué artículo de la Constitución se encuentra, la búsqueda de la autonomía, qué se entiende por búsqueda de la autonomía, entre qué etapa y qué edades se desarrolla. Y finalmente un tema que hemos trabajado estas últimas semanas, que era el análisis político en relación al Partido Morado y este análisis porque estábamos siendo gobernados justamente por Francisco Sagasti, que viene pues, ¿no? del Partido Morado. Entonces, vamos a hacer un refuerzo de estos temas que ya hemos tocado. ¿Listo? Esto, yo les invito después de este video para que puedan revisar el material que se les ha enviado de estos temas y la explicación en su momento, ya y las actividades que se han realizado, ya que algunas de estas podrían venir en el examen. ¿Listo? Sin embargo, es importante recordar. Muy bien. En cuanto al coronavirus, vamos a iniciar, ¿ya? Habíamos mencionado que se llamaba coronavirus, había recibido ese nombre justamente por el aspecto que presentaba en sus viriones, ¿verdad? Se asemejaba a una corona solar y es por eso que recibe el nombre de coronavirus. Muy bien. Este pequeño virus, ya microscópico, cuando se logra ver a través de un microscopio, ya, se puede observar cómo a través de estos pequeños viriones emite, ¿no? Proyecciones que son las que finalmente pues generan el contagio y este contagio se da a través de un estornudo que se dan por esas pequeñas gotitas de saliva al momento de estornudar, de toser, ¿listo? Por eso es importante utilizar todavía el cubrebocas. Sin embargo, yo he visto por conveniente tocar este tema, ya que hay muchos ya que están dejando ya a un lado el tema de la prevención, de los cuidados, como se hacía al inicio de la pandemia. Y esto es porque ya creen que ya hemos alcanzado un punto de contagios y como en la actualidad ya no se ve o no se habla ya de casos nuevos, ¿no? Entonces se cree que se ha llegado a la inmunidad, cosa que es totalmente falso, ¿no es cierto? Entonces es importante recordar este tema y de paso que los invito para que también puedan eh, iniciar o poder impulsar a sus padres a no bajar la guardia y seguir cuidándonos, seguir previniendo todo este tema del contagio, que es muy fácil, ¿sí? Lavarse las manos, utilizar el gel en líquido o gel alcohol, ¿listo? Para prevenir. Listo. Entonces, el coronavirus es la segunda causa frecuente ya de resfriados detrás del rinovirus. Ahora, es importante ya que, como habíamos mencionado en ese momento, el coronavirus en realidad no es un virus nuevo para nosotros o para el mundo, ¿no? Ya habíamos tenido problemas en el pasado, ¿sí? Con familias provenientes del coronavirus, como era el MERS, el desarrollado en Arabia Saudita en el 2012, y el SARS, que había despertado también en China, al igual que el COVID-19, que se desarrolla en China también, en Wuhan, ¿cierto? Entonces ya el SARS entre el 2002 y 2003, si recordamos los datos más o menos, se encontraron más o menos 8.988 casos justamente en el SARS, que es una de las familias del
coronavirus. Entonces, ya ha habido un problema gravísimo en ese instante que no se había de repente, no se había desarrollado tanto como el COVID que ha llegado hasta nuestro país, pero la forma de cómo prevenirlo es con bastante higiene y cuidado. ¿Listo? Ya habíamos mencionado también que afecta muy rápido a las lactantes y a los pequeños. Esto puede ser porque los pequeños son inconscientes todavía, ¿no? De su comportamiento al momento de tocar algún objeto, podrían ellos con facilidad tocarse la nariz, la boca o los ojos, que es justamente la forma en cómo se contagian, ya que para nadie es una sorpresa que los niños, por lo general, los infantes, pues no están al cuidado. Ellos por lo general agarran objetos y se los llevan directamente a la boca, ¿listo? Entonces, por esa razón es que ellos están en riesgo. Ahora, se dice que dentro de las temperaturas que este virus podría desarrollarse estaría entre invierno y el cambio de estación a primavera, ¿verdad? Sin embargo, podríamos nosotros dar fe ya después de haber de estos casi 9 o 10 meses eh, dar el análisis, ¿no? De cómo iniciamos para ahora, podremos desarrollar que aún no hemos vencido el COVID, todavía está latente, ¿ya? Eh, y que más allá de que se desarrolle en cualquier estación del año, es importante prevenir en todo momento, ¿sí? La forma en cómo se inició ha sido a través de una zoonosis, ¿no? Que se mencionó que en China se dio de animal a hombre y que después la transmisión fue de hombre a hombre. Sin embargo, ese estudio aún no se ha confirmado, pero se dice que pudo haber sido por unas zoonosis, que es justamente pues aquí entre el tema del murciélago que desencadenó pues, ¿no? Esta enfermedad. Los síntomas que presenta el COVID, bueno, ya nosotros conocemos, una fiebre mayor o igual a 38 grados, tos, fatiga, falta de aliento, ¿no? Y que hay que tener en cuenta que no se va a presentar estos síntomas el día que yo me expuse, sino que se va a presentar de repente a los 2 días, a los 3 o hasta los 14 o 15 días de mi exposición frente a este, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente, porque no es que, por ejemplo, yo salga hoy, no me vaya a la calle y de pronto regrese preocupada y esté todo el día atenta a que si estornudo, si me falta el aire, si me siento mal, porque podría yo estar sugestionándome. Hay que tener mucho en cuenta que el virus no se desarrolla de forma automática, sino que después de los 2 hasta los 14 días recién se puede dar un brote de la enfermedad, un síntoma, ¿no? Que podría ser la tos, la fiebre, podría ser la falta de aliento, la fatiga, ¿listo? Uno de los cambios que podríamos ver del inicio del tema ahora, estamos hablando de la vez que hablamos del COVID, es que en aquel entonces no sabíamos de ninguna prueba. Nosotros hoy por hoy sabemos que tenemos dos pruebas, ¿no? La molecular y la prueba rápida, que la prueba rápida pues se menciona que es la que no nos garantiza al 100%, pero es una que nos podría ayudar, ¿no? Dentro de estas, la más recomendable es la molecular, que son pruebas aún estas desarrolladas por personas calificadas, no desarrolladas por cualquiera. Dentro de la prevención, también que es una diferencia en relación a la primera vez que tocamos el tema, ahora sí ya podemos hablar de una vacuna. Incluso ya ha habido una persona de 90 años, si mal no recuerdo en las noticias, que ya ha sido vacunada y con éxito, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí podemos hablar de una vacuna. Sería importante que revises esa información y recuerdes en qué laboratorio, de qué laboratorio es eh, esta vacuna que se ha brindado a esta persona y que se ha realizado con éxito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora sí podemos indagar un poquito más para poder saber el momento en que la vacuna llegue a nuestro país, saber si es esta
o si es otra, y ver cómo responde el organismo, porque recuerda que cada organismo es diferente, si es con éxito también o si hay alguna diferencia. ¿Listo? Lo importante es no exponerse, ¿listo? Hasta ahora es importante el lavado de manos por unos 20 segundos, el gel desinfectante, no tocarse los ojos, la nariz, la boca por prevención, ¿ya? No se confíen, no que porque ya en las noticias ya no están pasando quizá mayores casos, ¿no? De contagio, entonces un poquito ya me confío, no, hay que tener muchísimo cuidado, ¿listo? Si bien es cierto, se habló mucho de la citromicina, entre otros componentes, para un tratamiento del COVID-19, valga resaltar que este no es un tratamiento para la enfermedad. Este solamente es un tratamiento, sí, pero para las dolencias o los síntomas que genera la enfermedad. Ahora, si estos componentes se desarrollan en nuestro cuerpo y ayuda a elevar nuestras defensas y hacer que nuestro sistema inmune se defienda y así pueda detener o incluso acabar con el coronavirus. Entonces, va a depender mucho de nuestro sistema, de cada uno de nuestro organismo. Ese no es un tratamiento a la enfermedad, ¿ya? Es un tratamiento a los síntomas y a las dolencias que éste podría despertar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya recordamos un poquito del COVID, ya sabemos o hemos recordado por qué se le llamaba coronavirus, ya hablamos de las familias también. Otro de los temas que vamos a evaluar en el examen es sobre el sujeto de derecho, ¿ya? Te había comentado yo eh, que no todo ser humano es persona, o por lo menos así lo creían los egipcios y los provenientes de Mesopotamia, ya que estas personas carecían de libertad y esto los mencionaba, ¿no? Que no todo ser humano era considerado persona. ¿Por qué? Porque no tenían libertad. En aquel entonces habían personas, ¿ya? Que no eran consideradas, perdón, humanos que no eran consideradas personas. ¿Por qué? Porque eran utilizadas como objetos, ya que podrían hacerse cambios probablemente um, para beneficio de unos. Eran considerados objetos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un sujeto, es una persona reconocida por el Estado, es un ser humano, ¿ya? Que va a gozar de derechos y también va a obtener deberes, ¿ya? Entonces, la persona que goce de derechos y deberes se le considera como sujeto de derecho. Nosotros tenemos 4 tipos de sujeto de derecho. En realidad, si analizamos nuestra constitución, no son solo 4, son más sujetos de derecho, pero son más que se han ido agregando a nosotros sabemos pues a lo largo del avances, de los avances y del mismo contexto, pues no como la unión de hecho, la masa hereditaria, el patrimonio familiar, entre otros. Pero los que nosotros hemos analizado era justo estos 4 sujetos de derecho, que era el concebido. ¿Quién era el concebido? Era la persona antes de nacer, ¿verdad? Entonces eso es importante. Otro, por ejemplo, la persona natural, que era la persona individual, una persona como yo, como tú, como tus padres, ¿listo? Que es una persona que también goza de derechos. Ojo que cada una va a gozar de derechos distintos de acuerdo al espacio en el que se encuentre. Por ejemplo, el concebido, que es la personita antes de nacer, este embrión, ¿ya? Que se genera o se le considera como la primera manifestación de vida, ¿listo? Eh, ya goza de un derecho fundamental que es justamente el que casi siempre nosotros recordamos en clase, que es el derecho a la vida, ¿ya? Él ya tiene un derecho a la vida, por lo tanto, en nuestro país todavía no se ha legalizado el aborto y este se considera un delito. Teniendo en claro, como ya lo hemos mencionado también, que no va a ser aborto si es que el hecho que el niño se haya, de pronto o la madre haya perdido al niño, sea de forma accidental o de forma natural. Eso no se puede considerar un aborto.
Lo que es considerado un aborto es haber incitado, ¿no? Que el niño o el feto en este caso tenga a través de pastillas, ampollas, qué sé yo, eh, como incitar, incitar a que este ser pues eh, se venga del útero de la madre. Ese sí era considerado un aborto porque se está provocando. Sin embargo, aquel que no era, y ahí que por temas quizá de salud, ¿listo? Si era, no era considerado un aborto. Entonces, según la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en sus 30 artículos, dice que el concebido tiene derechos civiles, social, económico, cultural y sobre todo la paz mundial. Y que ahora ya no se habla de una paz, aquella que está relacionada con probablemente relacionarla con falta de guerra, no, sino una paz positiva. Y hablamos de una paz positiva cuando tenemos respeto, valores, ya que es muy importante en un sistema democrático. El segundo sujeto de derecho es la persona natural, que se inicia ya con el nacimiento de este bebé y termina con su muerte. Según el Código Civil, en el artículo 19, menciona eh, que la persona natural tiene derecho a un nombre, a una identificación, ¿listo? En la que recordemos que nuestro nombre pues considerado un prenombre y los apellidos son nombres patronímicos, ¿listo? El apellido paterno. Otro que tiene derecho a un domicilio, donde vive, la ubicación, capacidad, capacidades y muerte, ¿no? El capacidad de goce, que goza el niño de 0 a 18 años ya en adolescencia, capacidad de ejercicio, que puede ser una vida política activa, si desea, claro, que es de los 18 a más años, y finalmente eh, la muerte que viene con dependiendo, ¿no? Si de pronto la persona no aparece dentro de las 24 horas, primero se le considera como una persona desaparecida. Si no aparece en un año, se puede considerar una declaración de ausencia. Dentro de los 4 años, declaración de muerte presunta. Y si ya no tenemos conocimiento o información de esa persona a más de 10 años, ya se le puede dar por muerto. ¿Listo? Entonces, dentro de la capacidad de goce de los 0 a 18 años, tenemos los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a un nombre, un domicilio, ¿listo? Dentro de entre otros, en la capacidad de ejercicio, que son de los 18 años a más, tenemos los derechos civiles y políticos. Como te mencioné, el niño ya puede hacer una vida activa política si él lo desea, tiene derechos civiles como a laboral, ya puede trabajar, podrá iniciar una familia, si así lo desea, ¿listo? Entonces, esto es siempre bueno recordar. Ahora, en cuanto al sujeto de derecho, otra de las personas que tenemos es como la persona jurídica. ¿Qué son las personas jurídicas? Son organizaciones que se encuentran inscritas en la SUNAR o municipalidad. Se clasifican entre los que tenían fines de lucro, es decir, quieren ganar dinero, y los que no tienen fines de lucro, ¿ya? Los que tienen fines de lucro, por ejemplo, en las empresas mercantiles, que lo que buscan es ganar dinero, ¿ya? Y, por ejemplo, las empresas sin fines de lucro, los vasos de leche, las fundaciones, de ONG, que no buscan ganar dinero, sino buscan ayudar, apoyar, pero que no están inscritas, ¿verdad? Y las organizaciones de personas no inscritas, que sería el cuarto sujeto de derecho. Son organizaciones que no se encuentran registradas, donde en SUNAR o en la municipalidad, pero se organizan con un fin en común. Por ejemplo, un grupo de danza, grupo de protección contra animales, el grupo de las vecinas, ¿no? Que son personas que no están inscritas en la SUNAR, en la municipalidad, pero que se organizan porque tienen probablemente pues un fin en común, mejorar de repente, por ejemplo, un grupo de vecinos que quieren mejorar la condición de donde están viviendo y plantar o tener áreas verdes en un lugar destinado para ellos,
Si es que la municipalidad aún no ha hecho ninguna obra, ellos pueden, están en la libertad de hacer esa mejora, no podría, porque es en beneficio del lugar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es uno de los temas. Otro de los temas que teníamos también para el examen, ¿ya? Era justamente los derechos humanos. Entonces, nosotros cuando hablamos de los derechos humanos, siempre es bueno recalcar, resaltar, ¿listo? Que los derechos humanos son facultades inherentes a la persona para su mejor desarrollo dentro de una sociedad, ¿sí? Los derechos humanos es lo que hace que la persona pueda desarrollarse. Y ojo que vamos a hablar de unos derechos, ¿listo? Que necesariamente estos tienen que ser o tienen que estar ligados entre sí, ¿ya? Tienen que mantener algún tipo de la unión, tienen que ser por interdependencia, indivisibilidad y universalidad. Todos tienen que estar unidos, ¿listo? Y ahora lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, tenemos eh, quienes gozan de estos derechos humanos. Bueno, uno de los derechos, derecho a la vida, derecho a la libertad, a la no discriminación, a la libre opinión, ¿no? A la paz, ¿listo? Sí, y todos estos derechos están reconocidos en la Constitución Política del Perú, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de los derechos, hay que recalcar que la persona encargada o el ente encargado de hacer cumplir o proteger esos derechos es justamente el Estado a través de la Constitución. Pero ¿qué pasa si el Estado no cumple con esa función? ¿Qué otra forma de proteger los derechos tenemos? Bueno, con tratados internacionales que podemos acceder a ellos siempre y cuando dentro de nuestro país el Estado no quiere velar por los eh, derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se declaró y quiénes la conforman? Bueno, se declaró el 10 de diciembre de 1948, es importante recordar esta edad. Y sí recuerdo haberte mencionado que esto, no sé si hasta ahora, pero siempre solían colocarlo al final, la portada final de los cuadernos, ¿no? Siempre, casi siempre estaba ahí, claro que con sus 33 artículos. Está compuesta por por los 30 artículos, ya la conforman 47 estados, 13 por África, 13 por Asia, 8 por América Latina y el Caribe, 7 por Europa Occidental y 6 por Europa Oriental. ¿Listo? Características de los derechos humanos son inherentes, son generales y son irrenunciables, son tus derechos. Yo no puedo decir, bueno, hoy voy a renunciar a mi derecho de nombre o mi derecho a tener un hogar. No, son tus derechos, ¿ya? Pero así como tenemos derechos, lo que habíamos mencionado también es que tenemos deberes. Son inalienables también. Eso es importante recordar. Términos que en su momento te expliqué y que, como te digo, es importante recordar. Clasificación de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos se dividen por naturaleza o por generación. Tenemos la primera generación, ya que dentro de ellas están los llamados derechos civiles. Fueron los primeros reconocidos por el Estado y surge con la Revolución Francesa. Cuando nosotros hablamos de los derechos civiles, estamos hablando del derecho a la vida, por ejemplo, ¿ya? A la integridad física, a la igualdad ante la ley de la libertad, seguridad personal, de la propiedad, herencia, libertad de la conciencia como persona, ¿ya? Y los derechos políticos a elegir o ser elegidos en forma de, o formar partidos políticos, como te mencioné, hacer una vida política activa, si así lo decide. ¿Listo? Tenemos también los derechos de segunda generación, que están relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el trabajo, que son las 8 horas, y se alcanzan las 8 horas después de una revolución también, ¿no es cierto? Es decir, todos los derechos que nosotros tenemos
no nos las ha brindado el Estado, no nos las ha brindado los tratados internacionales por humanidad, sino que todo lo hemos conseguido a través de luchas constantes. ¿Listo? Remuneración justa y equitativa, seguridad social, salud, pensiones, educación gratuita de entre primaria y secundaria. Y finalmente tenemos los derechos eh, de tercera generación, llamados también derechos de solidaridad o cooperación, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, el derecho de la armonía a la paz, derecho a la protección del medio ambiente, derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, derecho a la sociedad, ¿listo? Muy bien. Derecho internacional humanitario se aplican en los conflictos armados internacionales o internos. Protegen a las personas o bienes afectados durante un conflicto. Ya casi no hablamos de derecho internacional humanitario porque ya no hay, bueno, entre los países que han firmado este, entre otros tratados, ya casi no hay guerra civil, guerra militar, tampoco ya no tenemos guerra civil, por ejemplo, dentro de los países latinoamericanos, ya no los hay. Sin embargo, hay estos todavía que los protegen en el caso que existiera, ¿no? Instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. Bueno, como te mencioné, la encargada de hacer o de velar por el cumplimiento de protección de los derechos humanos es el Estado. Pero si el Estado por ahí no cumple con su trabajo, nosotros podríamos acceder a los instrumentos internacionales, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ya que son instrumentos internacionales que vamos a ir siempre y cuando el Estado no quiera proteger los derechos que ya anteriormente hemos mencionado y que nos garanticen una vida plena. ¿Ya? Son entidades que van a velar en el caso que el encargado, en este caso el Estado, no quiera cumplirlo. Pero recuerda que los derechos no solo están mencionados en estos tratados, sino también en la Constitución y en las leyes. Por eso sería anticonstitucional casi que ellos no lograran velar o proteger estos derechos. Organismos internacionales que protegen los derechos humanos, por ejemplo, resuelven controversia por la violación de los derechos humanos, como la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listo? Entonces, para hablar de los derechos hay que tener en cuenta que es un conjunto ya de dignidad intrínseca del ser humano y nos protege del poder del Estado o poder político que podrían de repente de alguna manera vulnerar nuestros derechos. ¿Listo? Y nosotros podríamos, a raíz de tener una constitución, agarrarnos de la constitución, leer la constitución en la que también se mencionan nuestros derechos y poder defenderlos, protegernos con nuestros derechos. ¿Ya? Ojo que los derechos no discriminan raza, color, razón social, etcétera, no, ¿ya? Y cuando te hablaba de la paz positiva, te hablaba justamente de los valores que son necesarios frente a un país democrático, ¿ya? Y los derechos humanos. Entonces, todos los derechos se van a poder cumplir interdependientemente, indivisiblemente y universalmente, ¿ya? Si todos entre sí se respetan y tenemos valores de por medio, ya que si no hay valores va a ser bien difícil que podrían respetar nuestros derechos. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo tema. Otro de los temas también que o que había colocado yo dentro de lo que podría evaluarte son las garantías constitucionales, ¿no? ¿Y qué son las garantías constitucionales o acción de garantías constitucionales? Bueno, están mencionadas en el artículo 200 de la Constitución, son 6 garantías. ¿Y qué es lo que hacen?
pues son herramientas que nos ayudan a defendernos frente a algunas acciones que podrían tener el Estado o frente a alguna acción que podríamos estar de pronto en un juicio o eh, saber cómo actuar frente a ciertas situaciones, por ejemplo, ¿no? Las garantías constitucionales son medios de defensa de los derechos, es decir, tú con las garantías puedes defender y hacer valer tus derechos y las reconoce la Constitución. Entonces es importante también saber que tenemos derechos y saber cómo defenderlos y las garantías es una de las maneras de saber cómo utilizarlas, ¿ya? Las garantías según lo que nosotros ya después de haber leído, podríamos dar fe de que se nos están vulnerando los derechos. Y esto nos ayuda a proteger y reclamar. ¿Listo? El objetivo es recobrar los derechos que tenemos como persona. Según la Constitución Política del 93, que es la que rige en la actualidad, en el artículo 200 nos menciona las siguientes garantías: la acción de habeas corpus, la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la acción de habeas corpus, ¿ya? Corpus, si recuerdas, corpus por latín viene de cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ellos protegen, nosotros podemos presentar un habeas corpus si vemos de pronto que nuestra libertad, nuestra identidad eh, está siendo vulnerada, ¿ya? Si de pronto somos detenidos o algunos de nuestros familiares son detenidos sin, sin orden de un juez o sin haber sido encontrado en flagrancia, entonces aquí tendríamos que presentar una acción de habeas corpus porque no puede estar detenido. La Constitución no la menciona así. ¿Listo? Entonces, al presentar el habeas corpus, nosotros vamos a proteger nuestra libertad. ¿Listo? Vamos a proteger nuestra identidad o probablemente a no ser torturados también. Entonces, esta la podemos presentar, el mismo perjudicado la puede presentar ante los entes correspondientes para poder validar su derecho justamente a ese del derecho a la libertad. Tenemos, por otra parte, la acción de amparo, que protege los derechos de la Constitución política, las que están mencionadas, ya según el según el Código Procesal Constitucional, la acción de amparo eh, nos va a proteger a la no discriminación, al honor, al trabajo, a la política, a la salud, ¿ya? Pero es importante que va a recordar que según los incisos 5 y 6, ¿ya? Son excepciones, como por ejemplo solicitar con expresión de causa la información que requiere o para que los servicios informáticos de suministros de información que afecten la intimidad de la persona o familia, ¿ya? No procede contra normas legales ni contra resoluciones. Y esta la vamos a tener que presentar ante un juez. Recuerda que la acción de amparo va a velar por todos los derechos que nos mencionan en la Constitución, ¿ya? A excepción de estas dos que se mencionan también. ¿Listo? Tenemos también el habeas data, que es el derecho, se reconoce como el derecho de poder tener el acceso a pedir información a cualquier entidad pública. Ojo que esta información que nosotros vamos a pedir no tiene que afectar la intimidad de ninguna persona, ¿ya? Protegen el habeas data lo podríamos presentar, por ejemplo, ¿no? Si de pronto observamos que alguien ha publicado o está mencionando cierta información de nosotros que nos podría perjudicar o que nos perjudica, entonces podríamos presentar una acción de habeas data para poder saber la información, de dónde sale, de qué persona sale, quién es de repente el que maneja
esa red, si es que está en una red social, o desde qué código, ¿no? Para poder acceder y poder analizar, y si se tiene que denunciar, pues hacerlo. Después de estas tres garantías tenemos otras tres, pero que estas están relacionadas netamente a cumplir ya necesariamente con la protección y la proteger la primacía de la constitución política, ya, y eh, los mandatos legales, como es por ejemplo la acción de inconstitucionalidad, que lo que va a hacer es proteger a quién, a las leyes, a las normas judiciales. Otra es la acción popular, que esta va a defender, pero ¿a quién va a defender? Va a defender a los reglamentos, a las resoluciones, ¿ya? Y la acción de cumplimiento, que es cuando un funcionario no quiere cumplir con lo que debe hacer. Entonces también podría presentarse. Ojo que estas van siempre y cuando ellas vayan en contra de la Constitución, ¿ya? Cualquiera de estas garantías nosotros podemos presentarlo ante los entes correspondientes, como es el Poder Judicial, que es el encargado de hacer cumplir las normas, o el Tribunal Constitucional. Recordemos que se va a llegar al Tribunal Constitucional como último ente. ¿Listo? Esa se va a encargar de hacerlas cumplir, ¿ya? La Tribunal Constitucional es el órgano de control en la Constitución Política del Perú y está compuesta por 7 miembros, ¿listo? En la que, como había escuchado justo en las noticias, hoy por hoy pues la preside una mujer, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante, por ejemplo, ya estamos viendo que hay una igualdad entre varones y mujeres y estamos llegando a niveles que solo eran permitidos de repente a varones, ¿no? Sin embargo, ahora podemos ver que hasta las mujeres podemos acceder. Requisitos para ser parte del Tribunal Constitucional: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años, haber sido magistrado en la Corte Superior o Fiscal Superior durante 10 años, entre otros requisitos que nos piden. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro de otro de los temas también que se había colocado, era la búsqueda de la autonomía, que es un tema relativamente más tranquilo, más, de alguna manera menos compleja que las anteriores, ¿no es cierto? ¿Cómo busco mi autonomía yo en la adolescencia? ¿Cómo actúo? A ver, yo, ¿cómo actúo? ¿Cómo pienso y cómo siento? ¿Todo está relacionado en mí en la adolescencia? ¿O es que hay algún tipo de desorden? ¿A qué se debería? Entonces, más o menos lo vamos a entender así. El aspecto más importante es el crecimiento emocional, ¿verdad? Ser autónomo, es decir, ser responsable. Se centra básicamente en los adolescentes, que comprenden casi una década de nuestra vida. Época de grandes cambios físicos, emocionales, eh, psicológicos, ¿ya? Definido como un periodo difícil, tormentoso, de gran vulnerabilidad, en la que muchos padres dicen pues es la edad de la rebeldía, cuando en realidad no es que esté en la edad de la rebeldía, como también te lo dije, sino que es buscas tú ser autónomo, ser responsable de tus propios actos, pero estás luchando contra el ser y el que tus padres siempre hayan velado por ti. Entonces es una lucha constante y por eso ellos consideran que es una etapa de rebeldía. ¿Listo? Es una oportunidad de cambios y avances, cambio físico, intelectual, moral, social, que tenemos que a la adolescencia tomarlo con total tranquilidad, ya que es normal. Dentro de esta, busca una organización de personalidad y la conquista de identidad, saber quién soy, ¿ya? Aquí el adolescente se preocupa mucho por el quiero ser yo y quiero vivir mi vida, quiero pensar y hacer lo que yo creo que está bien, porque yo ya soy un ser pensante, ¿listo? Quiero pertenecerme a mí mismo y poder tomar mis decisiones. Sin embargo, hay que resaltar que como adolescentes, falta de experiencia podrían de repente desencadenar ciertos actos
en irresponsabilidades o de pronto en actos que justamente por la edad no podrían eh, razonar, ¿no es cierto?, con la responsabilidad de vida. Por eso es la lucha constante del quiero ser, yo lo voy a hacer, porque yo ya lo pensé, yo creo que es correcto. Sí, pero siempre es bueno escuchar las ideas, los ejemplos o los consejos de los adultos porque ellos ya han pasado por eso. ¿Listo? Entonces, en la adolescencia es un proceso de desprendimiento. Quiere ingresar a la sociedad desempeñando roles que corresponden a los adultos, ¿ya? Es decir, te generas la desidealización, ¿no? Ya me gustaría, me encantaría, no, ya no quieres, me gustaría, lo voy a ser responsable, yo voy a actuar de lo que estoy pensando y voy a asumir. Sin embargo, cuando el adolescente ya se ve en algún problema, no sabe cómo salir y lastimosamente acuden a los padres, ¿no es cierto? Lastimosamente digo porque pudo haber prevenido ese problema hablando o teniendo esa libertad, esa confianza con sus padres para que estos lo ayuden durante su proceso a la búsqueda de la autonomía. ¿Por qué el adolescente pasa tiempo con los amigos? Bueno, eso es muy fácil de responder. ¿Por qué? Porque se siente comprendido, se siente entendido, escuchado, respetado. Y cada vez que obviamente va a hablar con los padres, no va a decir, no es así. Va a encontrar negativas que como a todo adolescente no le va a gustar. Entonces, porque aquí él manda, ya su opinión aquí manda, decide lo que para él es correcto y la otra persona, como es de su edad, no le va a decir está mal, piénsalo, no, sino que se va a dejar llevar justamente por la euforia de la juventud. ¿Cómo busco mi autonomía? Conquistándola. ¿Dónde la conquisto? Durante mi adolescencia, en mi logro personal, relacionando mi pensamiento, mi vida afectiva, ¿ya? Esto me va a generar una amplia y va a repercutir en mi maduración total. Este proceso está dado entre mi pasado, mi presente y mi futuro. Según Madison, dice que para encontrar tu camino a la adultez consiste en reordenar tu pasado, relacionarlo con tu presente y las expectativas que tienes en relación al futuro. ¿Es malo buscar mi autonomía? No, no es malo. Solo que debe evitarse confundir libertinaje y eh, debes buscarlo de manera responsable, siempre con ayuda de un adulto, ¿ya? Es importante controlar o el control de la conducta, ¿listo? En relación a lo que se manifieste con relaciones sociales afectivas, porque como te dije, el adolescente tiene mucha energía, tiene mucha juventud que podría llevarlo a tomar malas decisiones justamente por la euforia que vive. Ya no se toman el tiempo de pensar las cosas. Ellos actúan porque en ese momento su neurona le dijo actúa y después se arrepiente. Esa es la diferencia entre un adulto y un adolescente. El adolescente le dice su chip, actúa y lo hace. Y después cuando se da cuenta que salió mal, uy, ¿por qué no lo pensé? El adulto, ya por experiencia, le llega una idea, lo analiza, lo piensa y si cree, después de haber analizado los pros y los contras, recién actúa si lo cree conveniente. ¿Listo? Entonces, relaciones sociales afectivas, aquí se experimentan las relaciones de amistad y vocación y actitud eh, que relaciona la vocación a lo que se va a dedicar. Sentimiento de pertenencia, proporciona seguridad a los adolescentes. Es común la formación de grupos cerrados en los colegios entre compañeros, ¿ya? Y ocurren desligues. Debemos reconocer a qué tipo de grupos nos estamos relacionando. Ojo que aquí viene la frase o el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces es muy importante saber con qué tipo de adolescentes ya se está desarrollando el adolescente para saber de qué manera va a alcanzar esa autonomía que está buscando. ¿Listo? Y uno de los temas que habíamos trabajado finalmente durante esta última semana es el gobierno de transición, que como hemos dicho va a ser un gobierno que se va a trabajar en base a un periodo nada más, ¿verdad? Ya que no podríamos hablar en este caso
que va a ser un gobierno de 5 años, ¿no? Sino que solamente estos personajes van a complementar el gobierno que dejó en su momento el presidente elegido por los peruanos a través de elección, ¿no? Ya reconocemos a estos personajes, entonces si no los reconoces es importante revisar tus archivos, ¿listo? Habíamos hablado del análisis del Partido Morado, porque de ese partido provenía nuestro actual presidente. Habíamos dicho que bueno, que este partido en sí tiene como principios la confianza, la responsabilidad, la tolerancia, la empatía, el conocimiento, la efectividad y la moderación, que es justamente la que en su primera manifestación, nuestro presidente nos lo mencionó, ¿no? Que iba a ganar la confianza del pueblo, que se va a ser responsable, va a ir de la mano lo que él dice con lo que hace, va a tener mayor empatía, y esto inició disculpándose con las familias de los dos jóvenes y en realidad con toda la sociedad que se ha visto disgustada con la forma de cómo están actuando los políticos, y actuar siempre en conocimiento y con conocimiento, la efectividad y la moderación. ¿Cómo se encamina este partido? Bueno, ellos mencionan en su misión y en su visión que hablan de superación, no hacer ni repetir lo que todos los políticos han hecho, sino hacer algo que trascienda, algo que les dé la diferencia y puedan ser reconocidos y resaltados, siempre viendo la parte positiva, no resaltado por algún acto de corrupción, ¿ya? Un entorno biofísico que esté relacionado con los recursos naturales, que se piense y se cuide los recursos naturales, cosa que no se venía haciendo también con los partidos anteriores, que pese a que se mencionaba en sus propuestas de gobierno, pues no lo realizaban. La acción colectiva, que se trabaja en conjunto, y la libertad individual. Entonces, es sumamente importante recordar cómo se encamina este partido. Como líder tenemos a Julio Guzmán, ya, como ya lo habíamos trabajado, dentro de la plancha que él ya había presentado. Esta es información complementaria. eh, ya él había inscrito su partido en la plancha presidencial para el 2021, y que Sagasti estaba yendo como eh, vicepresidente, no siendo el presidente Julio Guzmán. Sin embargo, él ya al alcanzar al poder, sin pensarlo, obviamente en ese momento, pero ya teniendo en cuenta el presente, por ética él decidió rechazar, ¿no? Pero ya una vez presentada esa plancha, no el líder del partido político no recibió esa renuncia de Sagasti, y bueno, finalmente quien tiene la última palabra es el Jurado Nacional de Elecciones, frente a que si Sagasti puede ir a elecciones del 2021 o no, ¿listo? Porque podría entenderse como una reelección. Sin embargo, él no ha sido elegido por voto popular y ya se había presentado en la plancha. Pero finalmente, como te mencionó, la última decisión la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Listo? Entonces, espero que este breve resumen de estos temas que te he enviado en el temario puedan servirte. Ya recuerda que está en ti repasar, estudiar para poder obtener un buen resultado en este último examen final. Que tengas un buen lindo día, cuídate y nos vemos el día de mañana.